Están. Hoy vamos a hacer el video de la hiperinsulinemia, en realidad de la resistencia a la insulina. Pero bueno, van un poco de la mano. Voy a poner como hiperinsulinemia, pero Pero en definitiva es lo mismo, ¿no? En definitiva es lo mismo que la resistencia a la insulina. En realidad la hiperinsulinemia es una consecuencia de la resistencia a la insulina. Bien. Este es un síntoma que, si bien creo que no lo tengo plasmado en físico, como no puede ser de otra manera, está apareciendo mucho en mi universo. O sea, muchas personas me han consultado y me vienen consultando por la resistencia a la insulina. Eso quiere decir que necesariamente yo porto el código de la resistencia a la insulina. Bien, como primera medida hay que ver, lo que tenemos que analizar es qué es la insulina, para qué sirve. Y para después poder entender cuál es la lógica biológica de una resistencia a la insulina o con su consecuente hiperinsulinemia. Primero que nada, la insulina, si bien nosotros en general, salvo el que es médico o tiene conocimientos específicos, pero en general pensamos en la insulina como, sí, bueno, esa cosa que se inyecta en los diabéticos, o al menos yo. ¿Sí? Mi papá era diabético, me acuerdo perfectamente. Yo expliqué la diabetes en otro video con los distintos anclajes, por lo menos tiene 3 anclajes. Y bueno, digamos, sí, me acuerdo que mi papá andaba siempre de acá para allá con una cartucherita en la cual tenía todos los instrumentos de la insulina. Tenía la insulina y aparte tenía una serie de instrumentos de medición para medirse el azúcar, y se tenía que pinchar un dedo y poner sangre en una tabletita que era como una tirita blanca. Esa tirita blanca la metía dentro de una maquinita y la maquinita le decía cuál era su nivel de azúcar, cuál era el nivel de azúcar en su torrente sanguíneo. Y de acuerdo a eso, y solo mediante eso, él podía saber si tenía que inyectarse más insulina o comer algo dulce. Y me acuerdo que él me decía que a veces él se pasaba de insulina antes de tener la maquinita esa, que él la tuvo que comprar porque la sensación de la hiperglucemia, que es la consecuencia, que es el exceso de azúcar en el torrente sanguíneo, básicamente, y es la consecuencia para un diabético de no inyectarse insulina, la hiperglucemia, le producía los mismos síntomas físicos que la hiperinsulinemia, digamos, que haberse inyectado insulina además. Y él me contaba que lo que le pasaba era que se le dormían los dedos de las manos, los dedos de los pies, sentía una sensación de hormigueo. Entonces, que él a veces no sabía si estaba muy alto de azúcar o muy bajo de azúcar, y por eso se había tenido que comprar esa maquinita que le decía cuál era el nivel de glucosa en su sangre. Pero me estoy yendo por el lado de la diabetes, pero está muy relacionado con la insulina. La insulina si bien es algo que se puede inyectar una insulina sintética en el cuerpo, antes que eso es una secreción que emana del páncreas y que está destinada a ordenar la permeabilidad celular. ¿La permeabilidad a qué o a quién? Bueno, la permeabilidad a la glucosa, la permeabilidad al azúcar, que es lo que va a dar energía a las células. En un conflicto como ser la diabetes, el conflicto que nosotros tenemos es que la célula no permite el ingreso de la glucosa al interior de la célula, digamos, como que la membrana celular está cerrada. Pero con insulina inyectada de afuera, eso se arregla. En el caso de la hiperinsulinemia, lo que pasa es que la insulina funciona normalmente, digamos, ¿no?
O sea, el páncreas emana cantidades normales de insulina, pero la célula desacata la orden. Desacata la orden, ¿sí? No es lo mismo que en la diabetes. En la diabetes lo que pasa es que el páncreas no secreta la cantidad de insulina que tiene que secretar, sino que emana menos insulina o cero insulina. Entonces esa función del páncreas tiene que ser reemplazada de manera externa con una inyección de insulina sintética. Pero el conflicto es ligeramente distinto. Es ligeramente distinto, porque acá lo que vos tenés es un páncreas que secreta insulina y la célula no le da bola, no acata la orden. No acata la orden. Entonces, el trasfondo, digamos, la vivencia, el código, el anclaje, si se quiere, es la resistencia a la autoridad. O sea, un conflicto que está relacionado con la resistencia a la autoridad. O sea, hay una autoridad que me está dando una orden y yo no la estoy obedeciendo. Es un conflicto con la autoridad en sentido amplio, pero en el sentido más específico es una resistencia a la autoridad. La insulina, como es quien da la orden, es quien representa la autoridad, ¿sí? Y vos acá vendrías a ser la célula o la membrana celular, digamos, ¿no? O sea, esa membrana celular que se mantiene impermeable e inmutable ante la orden de esa autoridad. Entonces, si vos tenés una resistencia a la insulina, lo que primero que tenés que ver es qué cosa, en qué situación de tu vida vos te estás resistiendo a una autoridad. Hay alguien que te está dando una orden y vos no la estás acatando. La estás desacatando de manera deliberada o resistiendo de manera deliberada. ¿Sí? La resistencia a la autoridad. Esa autoridad puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu jefe, puede ser algún tipo de guía espiritual, algo así, un referente. Alguien que te está diciendo hacer tal cosa y vos no la estás haciendo. También podría ser, no sé, un conflicto con, por ejemplo, la policía. O sea, yo me acuerdo que una vuelta me hicieron a mí una causa por resistencia a la autoridad por evadir un control policial. Bueno, eso sería una historia muy de hiperinsulinemia, ¿no? La resistencia a la autoridad es una figura jurídica, es un delito no muy grave, es un delito menor, pero es básicamente una autoridad que te dice hacer tal cosa y vos no la haces. Por ejemplo, Mira, me estoy acordando de historias mías que son súper hiperinsulinémicas. En un control policial te hacen seña de que pares porque te quieren pedir los papeles del auto, de la moto, lo que sea, y vos no parás y seguís de largo. Eso es una resistencia a la autoridad, ¿sí? O, no sé, te vienen a allanar la casa y te dicen abra la puerta y vos no la abrís. Eso es una resistencia a la autoridad, ¿no? Puede ser esa resistencia a la autoridad puede ser a la policía, la resistencia a la autoridad puede ser frente a un juez, la resistencia a la autoridad puede ser frente a tu mamá o tu papá. Por defecto, cuando vayamos a la resistencia a la autoridad y a tus edades tempranas, cuando hagamos tu contemporáneo, y lo más probable es que terminemos en tu papá. ¿Por qué? Y porque por defecto el padre es la autoridad, la cabeza de la familia. Se dice que el padre es la cabeza de la familia e históricamente en la mesa familiar, en la cabecera, siempre se sentó el padre, ¿sí? Hoy por ahí está un poco más difuso eso porque la familia, digamos que está atravesando una suerte de crisis. Por lo menos en Argentina y probablemente en Latinoamérica. Hay una especie de crisis, o sea, la institución familiar está muy golpeada, digamos. Pero históricamente en una familia ordenada era así, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi familia, mi papá se sentaba a la cabecera, mi mamá a la izquierda y mi hermano y yo a la derecha. Por lo menos hasta que
se divorciaron. Hasta que se divorciaron. Y ahí no me acuerdo, creo que yo me empecé a sentar en la cabecera. O a veces yo y a veces mi mamá, ¿no? Porque no estaba muy claro quién era la autoridad ahí cuando mi papá se fue de mi casa. Pero bueno, este conflicto, la resistencia a la autoridad, ¿no? Buscar ese conflicto. ¿Por qué se produce la hiperinsulinemia? Bueno, la hiperinsulinemia no se produce porque vos te estás inyectando insulina. O sea, podría ser. Porque cuando vos ves que tus células no están, las células de todos los tejidos de tu cuerpo, porque la glucosa va a todos los tejidos de tu cuerpo, va a las células hepáticas, a las células musculares, a las células óseas, en fin, a todas. Cuando vos tenés un conflicto en el cual estás viendo que, no sé, de los análisis médicos, etcétera, que las células se están negando a recibir la glucosa, lo primero que pensás es, falta insulina. Pero por ahí, en un diabético sí falta insulina, porque en el diabético el problema es que el páncreas no está produciendo insulina. Pero en el tipo que tiene hiperinsulinemia, no ese es el problema. El problema es que la insulina está, porque el cuerpo secreta insulina de manera normal e incluso de más, pero la célula se niega a acatar. La célula está cerrada y recibe la orden de permitir la permeabilidad celular y te está diciendo, no, yo no lo voy a hacer, no, yo no tengo ganas, no lo hago. Está desacatando una orden de manera deliberada. Entonces, lo primero que vas a hacer, obviamente, si vas a un médico, es un análisis de sangre y te vas a hacer un análisis de glucosa a ver cómo te da, pero también te vas a hacer un análisis de insulina a ver cómo te da. Si la insulina te da baja, lo más probable es que estemos ante una diabetes. Si la insulina te da alta, lo más probable es que estemos ante una resistencia a la insulina. Porque ¿qué pasa? El páncreas genera insulina, la vuelca sobre el torrente sanguíneo, ve que las células no dan bola, que no acatan la orden, entonces empieza a producir más insulina, a ver si las células se dignan a dar bola. Ese es el gran tema. Entonces, y eso es lo que produce la hiperinsulinemia. O sea, si vos haces un análisis de sangre, te va a salir que la insulina está por las nubes. ¿Cómo la insulina está por las nubes y al mismo tiempo no está ingresando la glucosa en sangre si la función de la insulina es dar esa orden? Bueno, porque las células están desacatando de manera deliberada. Entonces, si vos tenés una hiperinsulinemia, lo primero que tenés que mirar es eso. Es ¿a qué autoridad me estoy resistiendo? ¿Qué orden estoy desacatando? ¿Y qué conflicto me genera eso? Porque yo puedo tener un conflicto con el que está dando la orden, puedo tener un conflicto, en fin. Eso después son emociones que se van a liberar en un ejercicio que es el primero que se hace en un ciclo de consultas, que se llama línea de tiempo, ¿sí? Que es donde abordamos los conflictos de tu contemporáneo. Después esos conflictos van a estar más atrás, en tus ancestros y demás. Pero siempre empezamos por vos. No te olvides que vos sos tu primer ancestro. Así que bueno, espero haber sido didáctico, espero que me hayan entendido. Siempre trato de hablar lo más simple posible. Lo más simple posible. A veces hablo un poco con argentinismo, porque soy argentino. Yo sé que esto lo escuchan personas de toda Hispanoamérica. Pero bueno, cualquier cosa me preguntan. Respecto de qué hacer, digamos, si vos tenés una resistencia a la insulina, bueno, primero fíjate si es lo qué grado de afectación emocional te genera y si es lo que te genera más afectación de tu vida, digamos, lo que más te jode, lo que más te perjudica. Porque podés tener eso y tener otros síntomas, podés tener eso y tener, no sé, obesidad y, no sé, epilepsia. Bueno, fíjate entre la hiperinsulinemia, la obesidad y la epilepsia, ¿qué te molesta más? ¿Qué te jode más? Y empezar por ahí. Si es la hiperinsulinemia, bueno, listo. Empezamos trabajando la resistencia a la insulina. ¿Con quién? ¿Cómo? Bueno, no voy a explicar el procedimiento, pero ¿qué es lo que yo te recomendaría que hagas? Y que contrates un biodescodificador. ¿Puedo ser yo? Sí. Si vos considerás que yo soy una persona que está capacitada
por escuchar mis videos, demás, que está capacitada para llevar adelante o acompañarte en tu proceso de sanación, en realidad, porque el único sanador de tu vida sos vos. Bueno, sería lógico que me contrates a mí. Pero, no sé, no digo que no pueda haber otro que te resuene más, o que sea mejor, o que tenga más conocimientos, o más experiencia que yo, en fin. Así que, ¿qué te recomiendo hacer? Y bueno, contratar un decodificador bioemocional, que puedo ser yo o puede ser otro. Inicias un camino de consultas, son 2 horas por mes, lo que invertís de tiempo. Durante más o menos vas a necesitar, en promedio, 15 sesiones. Igual, yo en general veo que el síntoma se va aliviando mucho antes de llegar a la sesión 15. Son enormes los resultados que yo veo, no solo en el cuerpo de la persona, sino en la vida de la persona, cómo la vida se le va volviendo más liviana, más llevadera, más feliz. Y bueno, después está en cada uno, ¿no? O sea, en ser responsable, ser constante, de una vez por mes, pagar su consulta, llevar adelante su sesión. Una consulta lleva 2 horas, chicos. 2 horas. Y la consulta puede cambiar tu vida. De hecho, va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida. No solo va a cambiar el síntoma, va a cambiar un montón de aspectos de tu vida. Pero bueno, hay que ver cuánto está también uno dispuesto a dar por sí mismo, ¿sí? A algunos le puede parecer caro, a algunos le puede ser barato. Yo siempre digo, cualquier precio que te pase un biodecodificador es barato. Te pase el precio. Te pase $60, $100, $1000, es barato. Porque acá estás sanando no solo tus síntomas, que también lo vas a sanar, pero acá estás sanando tu vida. Y eso no tiene precio. Te mando un beso. Que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau.